Bueno, esta prédica lleva por título, lleva por nombre, Dar como Dios nos enseña. Dar como Dios nos enseña. Dar, ¿me escuchan bien, no es cierto? Sí. ¿Se escuchan? Ya. Que he tenido problemas de voz, pero dar es un principio del reino. Dar. Tenemos un Dios dadivoso, tremendamente dadivoso. ¿Qué más dadivoso que ver que el Padre dio a su Hijo en ofrenda? El Padre, por amor a cada uno de nosotros, dio a su Hijo para que su Hijo tomara nuestro lugar. Y Jesucristo se dio por completo. Se dio por completo en esta cruenta cruz, que era un lugar de tortura, de castigo, que tenían los romanos. Y Jesucristo lo hizo todo por amor a cada uno de nosotros. Por amor. Ese es el gesto de amor más grande en toda la historia de la humanidad. No hay un amor más grande que ese. Que Dios envió a su Hijo, el Padre envió a su Hijo, y el Hijo fue obediente hasta el fin. Él, como hombre, porque Él nunca dejó de ser Dios, tomó la naturaleza de hombre, Él tuvo las dos naturalezas. Pero como hombre, Él sabía lo cruento, lo difícil que iba a ser. Por eso en esa oración de Getsemaní, Él sudó sangre, porque su presión interna era tal que por los poros sudó gotas de sangre. Y en ese tiempo, Él dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Se acuerdan cuando vimos el Pesaj? Algunos estuvimos... Esa copa que Jesucristo se refiere es la copa de la ira, porque en el Pesaj hay 4 copas, y una copa es la copa de la ira. Él sabía que venía la ira de Dios, la ira del Padre. Más que todos los latigazos, más que todos los insultos y el desprecio, lo que más le dolió a Jesucristo fue haber recibido el rechazo del Padre. Por eso Jesucristo dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en ese tiempo, en Getsemaní, Él dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad del Padre fue que el Hijo tenía que ir a pagar por nuestros pecados. No por el pecado de Él. Él nunca cometió pecado, sino que Él pagó las consecuencias de nuestros pecados. ¿Se dan cuenta? Hablando de este principio del dar, cómo el Padre dio a su Hijo, cómo el Hijo se dio por completo, por amor a cada uno de nosotros. Y como lo he dicho varias veces, si nosotros estamos aquí, es por lo que Jesucristo hizo en esa cruz. Y es cosa que miremos a nuestro alrededor, que levantemos la mirada y veamos todo lo que Él ha puesto, todo lo que Él ha creado y le ha dado al hombre. Le dio al ser humano este sol, el sol que nos alumbra, la naturaleza, el aire, todo nos dio. ¿Han pensado que todo eso lo puso bajo la autoridad del hombre? Todo. Le dijo, todo esto es para que tú lo sojuzgues, para que tú lo administres, para que tú lo trabajes. Todo el universo, todo este planeta, incluyendo animales, la naturaleza, los árboles, los mares, para que lo administre sabiamente. Y Dios dotó al
al hombre con inteligencia, lo dotó con sabiduría, lo dotó con libre albedrío, para que sojuzgara con cordura este planeta. Bueno, si así fuera, este planeta sería mucho mejor. Pero sabemos que no ha sido así. Desde el principio de los tiempos, Dios nos ha dado el ejemplo de dar. Todo lo que tenemos y todo lo que somos es dado por Él. Todo, absolutamente todo. Todo, todo. Cuando llegamos a este mundo, llegamos sin nada. Absolutamente nada. Entonces, todo lo que tenemos, Él nos lo ha dado. Es de Él. No es nuestro. Si llegamos sin nada. Tenemos un Dios inmensamente dadivoso, lleno de misericordia. Nos ha dado todo lo que necesitamos para que nosotros seamos dadivosos. Nos ha dado inteligencia, nos ha dado voluntad, nos ha dado el libre albedrío, nos ha capacitado para ser dadivosos. Pero el ser humano, en esencia, es todo lo contrario. Es egoísta, por esencia. Solo piensa en él. Y esta característica la vemos fácilmente en nuestro alrededor, en nuestra sociedad. Pero Dios nos llama a fluir en este principio, en el principio del dar, y que también implica darnos. Dar y darnos. Dar nuestro tiempo, nuestros recursos, etc. Dar. Para el nacido de nuevo, el que está en Cristo, esto fluye. No es algo forzado, es algo que nace, es algo innato. Se mueve en este principio con naturalidad, no de una manera forzada. Da y se da por otros, como Dios lo establece. El dar es reconocer que todo le pertenece a Dios. El momento que damos, estamos reconociendo que todo, absolutamente todo, le pertenece a Él. El dar es un acto de fe. Es un acto de fe. El mundo nos enseña que debemos retener, que debemos acumular, que debemos juntar. Pero Dios nos enseña que debemos dar. Por eso que en una parte de la Escritura dice que la palabra de Dios es locura, dice, que trastorna el pensamiento de los sabios y los entendidos. Las personas sabias en su propia opinión pueden decir, claro, si yo junto, voy a tener más y más y más. Pero Dios nos dice, da. Debemos dar como Dios lo establece. Y vamos a saber cómo. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Veremos algunos aspectos acerca de este tema, del dar. Primero, es bienaventurado el que da. La palabra dice que es bienaventurado. En Hechos capítulo 20, versículo 35. Dice, recordad las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Aquí en el libro de Hechos, Lucas, escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe acerca del viaje de Pablo de Miletos a Éfeso. Miletos está en Grecia y Éfeso en este momento está en la actual Turquía. Aún existe esa ciudad. Y ahí Pablo da los últimos consejos de que estén velando, o sea, que estén atentos para evitar que entren
falsas doctrinas. Pablo es muy celoso en este punto y les pide que estén atentos para evitar que entren falsas doctrinas y que estén atentos a los necesitados, que estén atentos en ayudar a los necesitados. Es en este contexto que Pablo recuerda las palabras de Jesús: más bienaventurado es dar que recibir. Bienaventurado es aquel que recibe todo el favor de parte de Dios. Como ya lo hemos hablado antes, bienaventurado, también en algunas versiones aparece dichoso. Es lo mismo. Bienaventurado, aquí la palabra que se ocupa en el idioma original, en el griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, es Makarios. Makarios. Y Makarios significa supremamente bendecido. O sea, supremamente bendecido. O sea, afortunado, dichoso, dichosamente eufórico. Eso significa Makarios, que es la palabra original. Dichosamente bendecido, que aquí está traducido como bienaventurado. Así que cuando leamos bienaventurado, pensemos en esa palabra, Makarios, dichosamente bendecido. O sea, es una gran dicha, un gozo que recibe la persona cuando da, cuando da. Es el gozo que da, que se produce en la persona cuando está en la perfecta voluntad de Dios. Cuando está en la perfecta voluntad de Dios, cuando el discípulo camina de acuerdo a los principios de Dios. Vamos a ver una escritura que está en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 14. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. El capítulo 22 es el último capítulo de Apocalipsis. Y el versículo 14, en el versículo 14 aparece la última bienaventuranza de Apocalipsis, bueno, y de toda la Biblia. Dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Esta es la última, como le acabo de decir, es la última bienaventuranza de la Biblia. Y aquí está escribiendo el apóstol Juan. Él usa la misma palabra que se usó antes, que usó Pablo, Makarios. Es el mismo significado, supremamente bendecido. Es aquel que lava sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Imagínense cuán bendecido es la persona que tiene derecho al árbol de la vida. Aquí se está refiriendo a la vida eterna. Y poder entrar por las puertas de la ciudad, dice. Y poder entrar por las puertas de la nueva Jerusalén, del reino celestial, el reino eterno. Así de bienaventurado es la persona que fluye en el principio de dar, según lo establece Dios. En lo personal me siento muy bienaventurado, sí, supremamente bendecido, como dice la palabra Makarios, de poder fluir en este principio. Cuando uno logra entender qué significa fluir en este principio, todo cambia, uno empieza a caminar en lo sobrenatural. Porque al fluir en este principio del dar, estoy reconociendo la soberanía de Dios, estoy reconociendo la autoridad de Dios, estoy reconociendo que Él es el dueño de todo el universo, de todo. Es el dueño de esta casa, es el dueño de los árboles, es el dueño del aire que respiramos, es el dueño de este púlpito.
Y junto a mi esposa hemos podido ver la mano del Señor en todos estos años que hemos fluido en este principio. Hemos podido ver la mano del Señor. Hemos visto su actuar. Cuando la persona comienza a caminar en base a este principio, comienza a caminar en lo sobrenatural. Porque lo natural es lo que dice el mundo. Debes juntar, debes retener. Pero el Señor dice, no, da. Tú da al que necesita. Da. Da y dar y darse. Darse el tiempo. También es dar. Y hemos visto la mano del Señor. Hemos visto cómo Él fluye, cómo Él es fiel a su palabra, cómo Él ha provisto. Incluso hemos podido bendecir a otros. Amados, fluyamos en este principio del dar. Esto es tan propio de Él. Este principio es tan propio de Dios. No es algo que inventó alguien, sino que es propio de Él, el dar y el darnos. Fluyamos en este principio. El segundo aspecto que vamos a ver es que Dios pide que lo probemos. Yo cuando leí esto la primera vez, dije, ¿cómo Dios pide que lo probemos? O sea, Dios, el creador de todo el universo, aquel que es todopoderoso, aquel que nos creó, ahora Él nos dice a nosotros que nosotros lo probemos. Vamos a leer esta escritura, Malaquías 3, versículo 10. Malaquías 3:10 dice, traer todos los diezmos al alfolí. Estos son los alfolí, es donde dejamos los diezmos y las ofrendas. Traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Importante. Ahí está el ministerio de panes y peces. Haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En los versículos anteriores, al versículo 10, Dios comienza a hablarles acerca de lo que Él ya ha establecido, de dar el diezmo, que es la 10ª parte de nuestro ingreso. Y esto cuando comenzó a practicarse años antes. Y Dios lo respaldó para que sea de bendición para la persona. Para eso es el diezmo, para que sea de bendición para la persona. Una vez cuando yo estaba trabajaba en una oficina grande, yo les mostraba las fotos de Haití, del orfanato, y les mostraba a mis compañeros que yo había llegado el 2018, a fines del 2018 había llegado de Haití. Así que les mostraba, qué sé yo. Y yo les decía, bueno, esto es lo que hace la iglesia con los diezmos. Levanta un orfanato, hay que levantar casas, enviar misioneros. Esto se hace.